Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a los jueves de M-Learning con Desarrollo Empresarial de Confenalco. El día de hoy tenemos una invitada especial que hace parte de nuestra empresa aliada TG Consultores. Inicialmente pues era otro invitado de la misma empresa, pero bueno, se presentó algo de último minuto. Pero hoy estaremos con Hasblady Santa María Zárate. Ella es abogada especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Actualmente es consultora y asesora en Derecho Laboral y Seguridad Social en el equipo de TG Consultores. Así que con toda seguridad voy a traer información muy importante para compartir hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre pensión de invalidez y casos reubicados. Les recuerdo que pueden escribir todas sus preguntas al final y al final les estaremos resolviendo. Entonces, bueno, Hasblady, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, dale, adelante, puedes empezar. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio para TG Consultores. Siempre es un privilegio poder compartir todo nuestro conocimiento con ustedes. Esperamos que este pueda ser un espacio donde puedan aclarar varias inquietudes que tengan al respecto y bueno, también ampliar los conocimientos frente a las pensiones de invalidez en especial. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Como lo mencionaba anteriormente, vamos a hablar de la pensión de invalidez y más que casos de reubicados, como esa protección que se le ha dado en virtud de jurisprudencia y en virtud de las leyes a las personas que tienen una especial condición en su salud. Lo primero que debemos aclarar es que cuando nosotros estamos cotizando a pensión, estamos amparando tres riesgos. Estamos amparando una vejez, una invalidez y una muerte. En especial, hoy vamos a centrarnos un poco en la pensión de invalidez y básicamente cuando nosotros nos referimos a la invalidez, pues esta es una de las contingencias más dolorosas y frustrantes para el ser humano y para la familia de la persona que ha sufrido pues este tipo de contingencia. La capacidad de locomoción y plenitud de las funciones físicas y psíquicas son tan necesarias para llevar una vida normal dentro del plano individual con la relación, que una pérdida o una disminución en nuestra capacidad laboral pues afecta de forma dramática al ser humano y la posibilidad de desarrollar las potencialidades por sí mismo, ¿sí? Vamos a ver que la invalidez puede ser otorgada o puede ser reconocida, originada a través de dos puntos especiales. Entonces, una invalidez puede venir de un origen común o de un origen laboral. Ustedes aquí pueden ver en la imagen que la imagen es súper clara. Hablamos de una invalidez de origen laboral cuando ésta tiene relación o ha sido causada con ocasión a nuestro trabajo, ¿sí? Al trabajo que desempeñamos. Y de origen común cuando es algo diferente a, por ejemplo, una enfermedad que hemos adquirido por X o Y motivo, ya viene de nuestra genética, o tuvimos un accidente, pero no fue nada relacionado con nuestro trabajo. Entonces, siempre es importante distinguir los orígenes porque aquí es donde viene el punto de quién va a reconocer una pensión de invalidez, ¿sí? Si es de origen laboral, vamos a hablar que va a ser la aseguradora de riesgos laborales y si es de origen común, vamos a hablar que va a ser nuestra administradora de fondos de pensiones. ¿Listo? Entonces siempre es muy importante determinar el origen de la invalidez. ¿Qué es la invalidez? Resulta que nuestra norma define qué es la invalidez y nos dice que se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiera perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Tal vez ustedes se pregunten, bueno, ¿y cómo una persona va a saber si tiene más del 50%? Resulta que existe actualmente la posibilidad de efectuar una calificación de pérdida de capacidad laboral. Entonces, ciertas administradoras, en este caso principalmente, o la inicial sería la administradora de fondos de pensiones, si hablamos de un origen común, nos va a hacer una calificación. ¿Esto quién lo hace? Obviamente son profesionales de la salud, es un equipo médico y un equipo de psicólogos que nos hacen una evaluación y determinan con base en sus reglas, obviamente de su profesión,
si una persona tiene o no el 50% o más de su pérdida de capacidad laboral. Ellos utilizan unas tablas, ellos revisan no solo el estado de salud de la persona, sino cómo su enfermedad o su accidente ha afectado sus tareas normales, su profesión, ¿sí? Digamos que ellos estudian de fondo si una persona, cuál va a ser ese porcentaje, ¿listo? Entonces, esta calificación, en principio, les digo, la efectúan las administradoras de fondos de pensiones en primera instancia. Cuando uno no está de acuerdo con esa primera calificación, uno tiene la oportunidad de presentar una impugnación y que el caso sea remitido a una junta regional de calificación de invalidez. Si uno no está de acuerdo con la calificación que le otorgó la junta regional, existe la posibilidad de ir a una tercera instancia, que es la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. ¿Listo? Entonces, para poder determinar si una persona tiene el 50% o más de su capacidad laboral, necesitamos sí o sí un dictamen de pérdida de capacidad laboral. Por ejemplo, nosotros en Teje Consultores usamos o tenemos una herramienta muy importante y es que trabajamos de la mano con un médico laboralista, porque nosotros conocemos la norma, conocemos las sentencias, las leyes, pero nosotros no tenemos ese conocimiento médico, ¿sí? Entonces, si una persona llega a consultarnos, nos dice, mire, es que yo tengo esta enfermedad o tuve este accidente y necesito una calificación, lo primero que nosotros hacemos es acudir a nuestro médico laboralista para que él haga su evaluación y nos dé su concepto y nos diga, sí, mire, esta persona ya tiene el 60, el 70%, es importante que anexen estos exámenes porque es lo que no, le va a demostrar a esta junta médica la calificación de esta persona. ¿Listo? En este dictamen que les acabo de mencionar, no solo se califica el porcentaje, también se califica el origen y la fecha de estructuración. ¿Sí? Se califican estos tres puntos. ¿Qué es la fecha de estructuración? Básicamente uno puede determinar que la fecha de estructuración es cuando se marcó un antes y un después en la salud de la persona. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuándo ocurrió el accidente? Esa es la fecha de estructuración. ¿Cuándo fue diagnosticada X enfermedad? Vamos a hablar de esa fecha de estructuración. Por ejemplo, hay personas que han nacido con ciertas patologías y desde su nacimiento pues ya han tenido digamos, un estado de salud diferenciado y la fecha de estructuración para estas personas es la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces aquí es muy importante que en esa calificación esa fecha de estructuración esté correcta porque ya vamos a ver la importancia de la misma. Resulta que nosotros tenemos unos requisitos para obtener la pensión de invalidez. Primer requisito, que el afiliado sea declarado inválido conforme al Manual Único de Calificación y por decisión de juntas de calificación. ¿Listo? Entonces ya debemos tener una calificación que nos dé un porcentaje superior al 50%. Dos, que cumpla con las cotizaciones mínimas. Entonces, en primer lugar, si antes de la invalidez el afiliado ha cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez, solo se exige que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años. ¿Listo? En segundo lugar, se solicita que haya cotizado 50 semanas en los últimos 3 años anteriores al hecho causante. Entonces, en esa fecha de estructuración es tan importante porque de ahí hacia atrás es cuando vamos a contar las semanas que nos exige la norma. Vamos a ver que en principio son 50, ¿listo? Pero cuando ya tenemos el 75% de las semanas para acceder a la pensión de vejez, ya no nos exigen 50, sino que nos exigen 25. Y hay una protección especial para los menores de 20 años, y es que ellos solo deben acreditar 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de la invalidez. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, nosotros siempre hacemos un llamado y también generamos conciencia en la importancia de estar cotizando, ¿sí? Porque a veces las personas dicen, no, yo no cotizo porque yo nunca me voy a pensionar por vejez, ¿sí? Me faltan muchas semanas. Pero la importancia de cotizar es que estamos amparando también esta contingencia a la invalidez, porque todos estamos expuestos a una posible invalidez, ¿listo?
Cuantía de la pensión. Aquí, por ejemplo, también muchas personas me dicen, bueno, ¿y qué pasa si yo estoy en un fondo privado, si estoy en Colpensiones? ¿Es la misma pensión en uno y en otro? Entonces la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ya la cuantía de la pensión de invalidez está definida en la norma. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, ¿qué es importante? Es importante tener en cuenta el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. ¿Listo? Cuando es igual o superior al 66% y dependiendo de las semanas que nosotros tengamos, aquí en la tablita yo les estoy mostrando, por ejemplo, con cotizaciones, cuando tenemos estas semanas, por ejemplo, cuando tenemos hasta 800 y un porcentaje superior al 66%, el porcentaje que nos van a otorgar va a ser del 54%. Y a medida que van subiendo las semanas, va aumentando también el porcentaje. ¿Listo? Esto ya está definido en la norma, es decir, que esa liquidación, por eso les digo, es igual en un fondo o es igual en Colpensiones. ¿Qué pasa cuando la pérdida de capacidad laboral es igual o superior al 50 e inferior al 66? Entonces ahí va cambiando la tabla. Si hacemos un comparativo, por ejemplo, acá, eh, aquí, por ejemplo, tenemos hasta 500 semanas, entonces va a empezar con el 45% del promedio. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y promedio de qué? Bueno, pues es el promedio de lo que la persona ha cotizado en los últimos 10 años. A ese promedio se le aplican este porcentaje. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante el tema de este porcentaje, porque hay personas que están tal vez muy cerca de este 66% y lo que se hace es llegar hasta la última instancia, que es la Junta Nacional, para poder obtener, pues obviamente una liquidación mucho más alta. ¿Qué sucede si la persona ya tiene una calificación, ¿sí? Ya ha sido declarada inválida, tiene un dictamen, pero resulta que no cumple con las semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años o dentro del año anterior, si es menor a 20 años, pues aquí vamos a ver qué sucede. Si está en Colpensiones, van a reconocerle una indemnización sustitutiva. Si está en el régimen de ahorro individual, es decir, que si está en un fondo privado, tiene dos opciones. Le pueden devolver el saldo de su cuenta individual y tiene la opción número dos, que es de mantener un saldo en la cuenta pensional y cotizar para constituir el capital que le permita pensionarse por vejez. ¿Listo? Entonces, esto es súper importante porque hay personas que tienen su dictamen, pero no cumple con el requisito de semanas para obtener una pensión y ahí se queda. No, ustedes tienen derecho a una indemnización sustitutiva o a una devolución de saldos por parte del fondo. ¿Listo? ¿Cómo se financian estas pensiones? Recordemos que en Colpensiones estamos hablando de un fondo común, ¿cierto? Un fondo común público en donde todos los que estamos aportando a Colpensiones estamos básicamente pagando esas pensiones que hoy se están reconociendo. Así que la pensión de invalidez se financia con cargo al fondo común público que garantiza el pago de estas pensiones. ¿Qué sucede en el régimen de ahorro individual? Recuerden que el régimen de ahorro individual, hablamos específicamente de los fondos privados y en primer término o en principio, esta pensión de invalidez se financia con la cuenta de ahorro individual de la persona y la suma adicional que sea necesaria para complementar este capital estará a cargo de la aseguradora con el cual se haya contratado el seguro de invalidez y sobreviviente. Aquí este punto es muy importante porque cada vez que nosotros hacemos un aporte y estamos en un fondo privado, un porcentaje se va a una aseguradora, precisamente donde se tiene contratado el seguro de invalidez y sobrevivientes. Así que si para la pensión de invalidez de esta persona no le alcanza con el capital que tiene en su cuenta, se hace necesario complementar ese capital con la aseguradora que tiene contratada el fondo. Ahora, este punto de la revisión de las pensiones de invalidez. Entonces, un poco para concluir la idea anterior. Podemos tener una pensión de invalidez si contamos con un dictamen de pérdida de capacidad laboral superior al 50% y si tenemos las semanas que nos exige la norma
que son en principio las 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Estas pensiones van a ser liquidadas con base en ya la norma nos dice cómo liquidarlas, y en Colpensiones y en el fondo privado vamos a recibir el mismo monto. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver qué pasa con la revisión de las pensiones de invalidez. Resulta que se pueden dar dos situaciones. Primero, que la persona que está pensionada, aquí me voy a devolver un poco a nuestro cuadrito, resulta que la persona que estaba pensionada, en principio le habían dado el 55% de pérdida de capacidad laboral, pero conforme ha avanzado el tiempo, esta persona se ha visto deteriorada su salud. Así que esta persona dice, no, yo creo que ya el 55% de pérdida de capacidad laboral no es mi caso. Yo con base en cómo ha avanzado mi enfermedad, ya debo tener, es un porcentaje superior. Obviamente esto puede ser acompañado de nuestro médico laboralista, y lo que se hace es solicitar una revisión de la pérdida de capacidad laboral. ¿Listo? Entonces nuevamente le hacen una calificación y es posible que ya no tengamos el 55, sino que superemos el 66% y eso nos permita mejorar nuestra pensión. Esa puede ser una de las formas como las cuales se puede solicitar la revisión de la pérdida de capacidad laboral. ¿Listo? Pero hay una segunda opción y es que por solicitud de la entidad también esta pueda ser revisada. Entonces, por ejemplo, Colpensiones reconoció la pensión de invalidez a Pepito Pérez, pero conforme la ley, conforme eh, la norma, Colpensiones está facultado para solicitarle a esta persona que acuda a la entidad para hacerle una revisión de su estado de invalidez. Aquí tenemos dos opciones, puede que, o bueno, tenemos tres opciones. Puede que la persona mantenga su porcentaje, un ejemplo, le habían otorgado el 60%, puede que lo mantenga, puede que no lo mantenga, puede que sea superior, ¿sí? Ya haya aumentado su pérdida de capacidad laboral, o puede que haya disminuido. Y resulta que si esta disminución de la pérdida de capacidad laboral disminuye y es menor del 50%, pues la pensión de invalidez ya no se reconocería más a esta persona, ¿sí? Así que es muy importante y la norma nos dice, primero, usted tiene que acudir a este llamado de la revisión de su estado de pérdida de capacidad laboral, porque si uno no acude, la entidad está facultada para suspender esta pensión, ¿sí? Entonces, la primera recomendación es, si usted tiene una pensión de invalidez y ha sido citado a una revisión, tiene que acudir obligatoriamente. Y segundo, otra recomendación, por ejemplo, que nosotros damos es, cuando usted está muy cerca del 50%, hay que revisar en detalle su caso, ¿sí? Por ejemplo, digamos que en su porcentaje le dieron el 52%. Uno se puede estar arriesgando a que en un año o en 2 años le revisen su pensión y ya el porcentaje haya disminuido y le puedan suspender el pago de su pensión. Así que una recomendación que nosotros damos, no está en la ley descrito como obligatorio, pero una recomendación es que aun cuando usted tenga su pensión de invalidez, siga aportando, siga cotizando al sistema y siga cotizando por una pensión de vejez. ¿Listo? Para que no exista ese riesgo de me pensionaron por la invalidez, resulta que me bajaron el porcentaje y ahora me quedé sin pensión y no seguí cotizando, no tengo las semanas para una pensión de vejez. ¿Listo? Entonces, para hacer un pequeño recorderis, para pensionarnos por vejez, necesitamos 1.300 semanas en Colpensiones, 57 años para las mujeres, 62 para los hombres, y en el fondo privado, aunque no nos exigen una edad mínima, pues sí nos exigen un capital que nos llegue a financiar una pensión de un salario mínimo. ¿Listo? Así que, por ejemplo, para las personas que hoy están conectadas y tal vez tienen un caso en donde dicen, bueno, tal vez yo pueda tener derecho a una pensión de invalidez o incluso un familiar, lo importante es que nos consulte, ¿sí? Porque cada caso es particular. Aquí yo les estoy hablando de forma general, como los requisitos, lo que está descrito en la ley, pero muchas veces los casos requieren un análisis particular, ¿listo? Así que, pues, la invitación desde ya es que nos puedan consultar si tienen un caso relacionado con ello. Y ahora vamos a hablar un poco de el principio de estabilidad laboral. Y es que, ¿qué sucede? Resulta que desde nuestra constitución política ya
hablamos de uno de los principios de estabilidad laboral. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Es una manifestación del principio de seguridad, pues el trabajo, además de ser un medio de sustento vital, es una manifestación libre de desarrollo de personalidad. Para ello se hace necesario que exista una estabilidad básica al empleo, ¿cierto? No significa que el trabajador sea inamovible en términos absolutos, pero sí es conveniente que se siente como principio laboral la estabilidad en atención a la garantía del trabajador a permanecer en su actividad en provecho tanto propio como social. ¿Listo? Entonces vamos a partir que en principio, y esto es para todos, tenemos un principio de estabilidad laboral. Y vamos a ver que el derecho a la estabilidad reforzada consiste en cuatro puntos principales. Primero, el derecho a conservar el empleo. Segundo, a no ser despedido en razón a la situación de vulnerabilidad. Tercero, a permanecer en empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve a la desvinculación del mismo. Y cuarto, que la autoridad laboral competente autorice el despido con la propia verificación de la estructuración de la causal objetiva. Esta no debe ser relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador que se aduce para dar por terminado el contrato so pena de no establecerse o ser declarado ineficaz. Entonces, resulta que eh, aquí nosotros en Colombia tenemos una estabilidad laboral por fuero de salud o indefensión. Desde el año 1997, en la ley 361, hablamos de esta protección o de este fuero de salud y en el artículo 26 nos dice que este fuero de salud es aplicable a los trabajadores con discapacidades o limitaciones físicas o mentales y según esta protección, un trabajador no puede ser despedido o un contrato terminado con base en sus condiciones de salud. Para terminar un contrato de trabajo con un empleador protegido por este fuero, se requerirá autorización por parte del Ministerio de Salud. ¿Listo? Entonces, miren que aquí este fuero de salud lo venimos refiriendo desde el año 1997 y tal vez en este espacio es importante comentarles a ustedes que recientemente la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 1152 del 2023, precisamente hizo referencia al fuero de salud. Resulta que antes, para la Corte Suprema de Justicia, se estaba exigiendo que la persona, para que gozara de un fuero de salud, contara con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Y dependiendo del porcentaje lo iba a clasificar, si iba a ser moderado, si iba a ser severo, pero la Corte Suprema de Justicia varió totalmente su posición y que nos dijo que para que una persona goce de este fuero de salud que hablamos en la ley 361 del 97, se debe determinar primero la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo, ¿sí? Segundo, que exista la barrera o la existencia de una barrera para el trabajador de tipo actitudinal, social, cultural o económico, o entre otras, y que al interactuar con el entorno laboral le impiden ejercer efectivamente su labor en condiciones de igualdad con los demás. Y tercero, que obviamente estos elementos sean de conocimiento por parte del empleador, a menos que sean notorios para el caso. ¿Listo? Entonces aquí básicamente la Corte Suprema dijo, mire, aquí vamos a cambiar, no vamos a exigir que tenga una calificación, pero sí tiene que cumplir con estos requisitos que les menciono anteriormente. Obviamente tiene que ser de conocimiento del empleador para que pueda, pues, en el evento en que exista un despido, pues, declararse ineficaz dicho despido. Entonces, ¿qué sucede? Que en caso de que se proceda con la desvinculación de una persona que goza del fuero de salud, existe una sanción para el empleador. Esta sanción es económica, en principio, entonces vamos a hablar que va a tener que pagar 180 días de salario, podrá ser condenado al pago de la indemnización por ley por despido sin justa causa y además se verá obligado a reintegrar al trabajador pagando las acreencias laborales que se habrían causado desde el momento
de la terminación del contrato hasta que se realice el reintegro. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, también es importante comentarles que la Corte Suprema de Justicia tiene el concepto que les acabo de emitir, pero la Corte Constitucional también tiene su concepto, es mucho más garantista para los trabajadores, entonces también habría que revisar si en algún caso particular pues tenemos que acudir a la Corte Suprema en busca de esta protección. ¿Qué nos dice la Corte Constitucional, por ejemplo? Nos dice que la estabilidad laboral reforzada es el derecho que garantiza la permanencia en el empleo luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o sociológica como medida de protección especial y de conformidad con su capacidad laboral. No solo ampara a aquellos trabajadores que presentan discapacidades, sino también a aquellos que sin presentar tal condición se encuentran en situación de debilidad manifiesta, originada en una afectación de su salud que le cause limitaciones de cualquier índole. ¿Qué sucede? Y como les comentaba anteriormente, si una persona es despedida, es decir, si una persona que goza del fuero de salud es despedida, entonces si se presenta este despido, obviamente lo que va a suceder en principio es que van a presentar una acción de tutela en contra del empleador y si el juez de tutela verifica que este tuvo lugar debido al estado de discapacidad de la persona, este resulta ineficaz, es decir, que no tiene efectos y le ordenan al el empleador el reintegro de dicho trabajador. Entonces, aquí ya la consecuencia es reintegro, pago de aportes a seguridad social y el pago de la indemnización. Bueno, aquí, por ejemplo, las empresas, lo que, o la herramienta que usan básicamente es la reubicación de los trabajadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros asesoramos una empresa donde tiene varios trabajadores que tienen algunos ya calificación, pero no les alcanza para una pensión de invalidez, tienen afectación en su salud que afecta gravemente las tareas de su trabajo, entonces obviamente como no los pueden despedir sin que medie una justa causa, lo que hacen es reubicar. Entonces usted ya no va a estar, por ejemplo, ya no va a estar cortando caña, sino que usted va a estar en el área administrativa sacando copias, ¿sí? Tratan de reubicar a esta persona porque no puede seguir efectuando sus tareas como lo venía haciendo por su estado de salud, pero tampoco pueden despedir a este trabajador. Entonces lo que hacen es reubicar y buscarle un nuevo trabajo o una nueva actividad que se ajuste a sus condiciones de salud. ¿Listo? Entonces, un poco una conclusión de esta parte número 2, primero es que las personas que tienen un fuero de salud tienen una protección constitucional, legal y jurisprudencial de la estabilidad laboral, ¿sí? De permanecer en su empleo, porque además estamos hablando que una persona con una afectación en su salud, pues también tiene sus, digamos, estamos hablando de un, no sé, un padre de familia, pues sigue teniendo responsabilidades con su familia, sus gastos, es decir, que estas personas no pueden ser desvinculadas con ocasión a su estado de salud. Precisamente la Corte busca que se garantice el derecho a estas personas a continuar con su empleo y le da la facultad a los empleadores de reubicarlos. Sí, mire, reubíquelo, búsquele una nueva función que se ajuste a su estado de salud, pero pues no significa que este trabajador sea inamovible, no. Hay que mirar cada caso particular, pero en principio, como las reglas que se siguen en este caso son esas. Reubiquemos a ese trabajador que tiene una afectación en su estado de salud y así cumplimos con este principio de estabilidad laboral reforzada. Como les comentaba anteriormente, cada caso es particular. Si de repente ustedes o algún familiar tiene un proceso o requieren iniciar un proceso de pensión de invalidez, nosotros nos apoyamos primero en nuestro médico laboralista. Él nos colabora bastante en hacer esa calificación médica y ya nosotros nos encargamos de la parte legal, de revisar si la persona cumple con los requisitos, cumple con las semanas. Es importante para todas las personas que están aquí conectadas que revisen muy bien su historia laboral. La recomendación es hacerlo cada 6 meses, verificar que siempre estén haciendo sus cotizaciones correctas, porque como estamos hablando de esta pensión de invalidez, nos exigen es cierto número de semanas cotizadas en los últimos 3 años.
¿Qué sucede si en los últimos 3 años no cumplo con esas semanas? Pues no voy a tener derecho a una pensión de invalidez. Así que siempre la recomendación para todos es coticen, revisen su historia laboral, revisen que las cotizaciones que se estén haciendo sean de forma correcta, porque ahí va también el tema de la liquidación de la pensión. Por ejemplo, hay personas que, como les comentaba al inicio, tienen una pensión de invalidez, pero esta es reconocida por la aseguradora de riesgos laborales, porque tuvo un origen laboral. Para estas personas aplica el tema de tener su pensión de invalidez y tener su pensión de vejez por parte de la administradora de pensiones. ¿Listo? Entonces, así que la recomendación es, por favor, a que nos consulten. Ustedes que son afiliados de Confenalco tienen el 10% de descuento, así que la primera consulta es gratis, así que no duden pues en consultarnos. Tenemos todo un equipo de abogados dispuestos para resolver todas sus inquietudes. Las reuniones las podemos hacer de forma virtual, presencial, como eh, les quede mucho mejor. Así que ya venimos a un espacio de preguntas. Vamos a ver si tenemos. Ahí el señor Gerardo levantó la mano. Gerardo, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Hola, buenas tardes, ¿cómo vas? Sí, señor, buenas tardes, lo escuchamos. Mira, mi nombre es Gerardo Guerrero, yo tengo un caso, yo fui calificado en primera instancia por, por mi fondo de pensión y después me calificó la Junta Regional con una pérdida de capacidad laboral de 36,5%. En eso en primera parte. Eh, Mi pregunta es, con respecto a con respecto, ¿qué debo hacer para, para seguir o si ya eso queda? Porque ahí me mandaron un mensaje que ya quedó, expuesto, por decirlo así, ya quedó mi capacidad laboral, ya la quedó por la Junta, me mandaron un correo. Pero mi empleador todavía o sea, no me ha hecho una reubicación como tal. O sea, son dos cosas muy diferentes que tengo. Entonces no sé qué hacer. Ya por eso pido, me conecté para el asesoramiento aquí, lo que debo hacer. Listo, señor Gerardo, muchas gracias. Una pregunta, ¿esa calificación de la Junta Regional, su merced presentó recurso para que se fuera a la Junta Nacional? No presenté recursos porque estaba por cuestiones laborales y eso, y por cuestiones de desconocimiento, solo se presentó a la Junta Regional y ya me mandaron para la Junta después me calificaron con una pérdida de capacidad de 36,6%, 36, 35 y algo. Eso fue lo último que me mandaron. Listo. Yo sufro de una osteomelitis crónica. Bueno, digamos que aquí es muy importante y para todos es cuando estamos en ese proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, es importante que se agoten los recursos, ¿sí? Entonces, porque tenemos tres instancias, de agotar hasta la Junta Nacional. Cuando no se ha agotado, aquí lo que tiene que hacer es solicitar una revisión de su pérdida de capacidad laboral en un año o en el evento en que, por ejemplo, en esa calificación no le hayan tenido en cuenta alguna patología diferente, solicitar la revisión de forma inmediata, ¿sí? Yo le solicitaría pues que nos consulte como para revisar su caso particular, pero para poder contestarle su inquietud sería esa. Si no le calificaron alguna patología, se podría solicitar o presentar nuevamente la calificación o esperar un año. Para el caso de su reubicación, es importante que usted le solicite a su médico que le emita cierto tipo de recomendaciones, ¿sí? Con esas recomendaciones es que se las puede poner de presente a su empleador para que pueda ser reubicado, porque su empleador no puede reubicarlo solo con su dicho, ¿sí? Ellos necesitan el conocimiento de las recomendaciones médicas para poder reubicar, ¿sí? Y ya que todo pueda ser como con el proceso correcto. Ese sería lo que tendría que hacer, señorita. Y con el caso como para estudiar mi caso más a fondo, que
un Nos contacto. puede- sí, señor, nos puede contactar a estos números que están en pantalla. No sé si los está viendo, si quiere se los dicto. El, el, tele- Ya el lo teléfono, copié, sí, el teléfono es 601-580-6006. ya lo copié. Entonces, Sí, yo les y nos estaré, puede consultar para tomarle su cita. La primera consulta no tiene ningún costo. sí, para estudiar el caso más a fondo. Entonces, Sí, sí, te señor. agradezco por la sugerencia. Sí, señor. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, señor. Listo, bueno, voy a leer también una del chat y vamos a ir persona y chat. Diferencia entre fuero laboral y debilidad manifiesta, dice Yesenia Díaz. Estás muteada. Hasblady, estás muteada todavía. Ya, discúlpame, es que no podía prender el Dale. micrófono. Básicamente, la diferencia, bueno, es que estamos hablando como del género y de la especie. Porque, bueno, en el fuero de salud, como ya les comenté, nosotros estamos tratando de proteger a esas personas que tienen una afectación en su salud, que obviamente la jurisprudencia nos ha ampliado bastante ese concepto. Estar en un estado de debilidad manifiesta precisamente las personas que están en un fuero de salud, están en un estado de debilidad manifiesta, ¿sí? Donde básicamente por ocasión a su estado de salud no pueden cumplir con ciertas funciones o se les dificulta cumplir con estas y, y tener esa afectación es contar con un estado de debilidad manifiesta, que así lo ha mencionado la ley. Entonces, básicamente que uno es el género y la otra sería la especie. ¿Listo? Listo, bueno, ahí el señor Jonathan Mendoza tiene la mano levantada. Puedes abrir su micrófono. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, señor. Cuéntenos su inquietud. Bueno, mi inquietud es la siguiente. Mi esposa tiene una incapacidad de un año, o sea, tiene un año incapacitada eh, y le dieron licencia de maternidad, pero la AFP le está poniendo problemas porque dice que ahí con la licencia se interrumpe la incapacidad por la enfermedad que tiene. La pregunta es, ¿pueden ir paralelas las dos cosas o cómo hago? ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, está incapacitado un año y entró en su licencia de maternidad. Pues sí le solicitaría que nos consultara en su caso particular porque hay que ver varios temas puntuales en el caso de su esposa. Aquí están nuestros números de contacto porque en principio, ¿qué pasa con las incapacidades? ¿Sí? Las incapacidades, obviamente, pues son emitidas por el médico, pero uno entiende que van o son continuas cuando no tienen interrupciones de 30 días. ¿Y qué pasa? Que la licencia de maternidad, obviamente, pues la interrumpiría, ¿sí? Correcto. Porque pues ya, o sea, van a ser los 4 meses y medio de licencia y sí se vería interrumpida, pero pues me gustaría que nos consultara, porque obviamente no le quiero preguntar aquí por qué está incapacitada su esposa ni nada más, que es un tema más personal, pero sí tendríamos que ver cómo, cuál es esa patología, si se relaciona, como para poder analizar ese caso. Pero ella actualmente está trabajando, No, está incapacitada, está en la licencia, pues. pero digo, está vinculada laboralmente. Sí, señora. Ah, bueno, listo. Claro. Sí, sí, no. Yo le solicitaría, señor Jonathan, si nos escribe, su merced dice, mira, acudí a la consulta, a la charla de Confenalco, consulté el caso de mi esposa y le podemos agendar una cita con uno de nuestros abogados para que lo pueda estudiar y Ok, analizar. ok, ¿Listo? me parece bien. Vale. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Listo, por el chat, la señora Elizabeth de Hoyos nos dice, buenas tardes, tengo una pregunta sobre las personas que fueron declaradas con Alzheimer y aún no le han podido tener la pensión. Listo. Permíteme que no la encuentro por acá. Aquí Está ya, arribita, sí. señora Elizabeth. Mm, Aquí que es importante. Entonces, aquí ya tenemos una patología, ¿cierto? Un diagnóstico de una enfermedad. Tenemos que adelantar el proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Para que ya a través de un dictamen nos informen cuál es ese porcentaje, cuál es la fecha de estructuración y si nosotros vamos a tener o no derecho a esta pensión porque contamos con los requisitos, ¿sí? Entonces aquí obviamente tenemos una patología, un diagnóstico muy fuerte que es el Alzheimer, pero necesitamos ese dictamen. No nos sirve con solo el diagnóstico del médico, necesitamos acudir, calificarnos y verificar que cumplimos con los requisitos de pensión que mencionamos en esta charla. Entonces mi invitación es a que realice pues todo ese proceso. Claramente lo puede hacer en compañía de nosotros. Lo primero que hacemos nosotros es con nuestro médico laboralista hacer nuestra calificación como interna y ya ir ante las entidades a solicitar esta calificación. Aquí acudiríamos en principio a la administradora de pensiones y tenemos una segunda y tercera instancia que es la Junta Regional y Junta Nacional. Pero ese sería el proceso, señora Elizabeth. Listo. Perfecto. Bueno, ahí está el señor Henry Hurtado, que tanto tiene la mano alzada y también escribió al chat. Entonces, señor Henry, adelante. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Henry. ¿Cómo está? Eh, el caso es el siguiente. Yo fui calificado por la Nacional con un porcentaje de 43.07. Obvio que sé que no es, o sea, no me sirve para la pensión de invalidez. De ¿Correcto? eso, de eso hace ya desde el 17 de octubre que tuve la cita en Bogotá. Eh, He tratado o sea, de informarme de qué debo hacer, pero estoy aprovechando este medio para ver si ustedes me dan alguna forma de yo poder, qué debo hacer ahora, si Listo, puedo demandar, si puedo apelar, si puedo hacer algo para poder alcanzar la pensión por invalidez. listo, señor Henry. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Es muy importante su pregunta porque nos va a aportar lo siguiente. ¿Qué sucede? Cuando ya tenemos una calificación de la Junta Nacional y no estamos de acuerdo con esa calificación, tenemos la posibilidad de iniciar un proceso judicial en contra de la Junta Nacional y en contra de la administradora de pensión para que sea un juez el que revise nuestro caso y con base tal vez en un dictamen que nosotros aportemos, que si nos dé más del 50, podamos obtener esta calificación que necesitamos, ¿sí? Para este caso puntual y ya donde usted ha agotado todas las instancias, acudimos obligatoriamente a nuestro médico laboralista. Él es el que nos da ese aval y ese concepto médico donde nos dice, sí, es que el señor Henry tiene más del 50, hay que ir a demandar. Ah, bueno, entonces ya iniciamos un proceso, pero con un concepto médico que va a favorecer a nuestras pretensiones, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la recomendación? Obviamente que tenga todos los documentos importantes para su calificación, para que nos consulte, programe su cita, lo podamos asesorar, obviamente de forma particular. Y aquí el proceso a seguir ya sería una demanda ordinaria laboral en contra de la Junta Nacional y en contra del Fondo de Pensiones. Ese sería el proceso a seguir, señor Henry. La primera asesoría que ustedes me brindan no tiene ningún costo, como No, es no, por señor. ahí. No, la primera consulta es gratis. Y ya el servicio sí tendría algún costo, me Es imagino. correcto, sí. Entonces, por ejemplo, generalmente el concepto del médico laboralista va de medio salario mínimo a un salario mínimo, pero ustedes por ser de Confenalco tienen un descuento y obviamente tienen una facilidad de pago que les ofrece TG Consultores. Pero claro, ya en esa consulta nosotros les decimos, mire, su servicio cuesta este valor. Yo vivo aquí en Cartagena. Aquí hay ¿Sí? posibilidades de consultarlo a ustedes también. Sí, nosotros podemos programar las consultas de forma virtual. Ok.
Sí, así programamos nuestras consultas y podemos resolver todas sus inquietudes. Bueno, ok. ¿Listo? Gracias, muy amable, Entonces, para que tomen muy gentil. nota de los números y ustedes cuentan que estuvieron en la charla de Confenalco y necesitan su primera asesoría. Listo, bueno, ahí en el chat la señora Rosa Isabel Galvis dice, una persona que haya estado incapacitada por más de 580 días y puede renunciar. Bueno, señora Rosa, buenas tardes. Pues en principio puede renunciar, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias de renunciar? ¿Qué consecuencias va a traer eh, en su ámbito laboral? ¿Cuál va a ser el pago de su indemnización? ¿Sí? Ahí hay que revisar, son las consecuencias de su renuncia. Pero pues de poder, lo puede, o sea, nadie nos obliga a permanecer en un empleo si nosotros no queremos estar allí, pero hay que revisar las consecuencias de esta decisión. Entonces, sí sería importante, por ejemplo, analizar, eh, por ejemplo, si le están pagando sus incapacidades, aquí sí le están cotizando a salud y pensión, por ejemplo, cuánto le falta para su pensión de vejez, si de repente, si con toda esta incapacidad usted ya tiene una calificación o si hay que iniciar una calificación. Hay que estudiar el caso eh, de forma particular, como les he dicho, pero sí también con base en su pregunta es cuáles son las consecuencias que me trae renunciar. ¿Listo? Entonces, eso sería lo que le puedo decir a la señora Rosa. Listo, ahí Stephanie Molina tiene la mano levantada, puedes abrir su micrófono. Listo, Stephanie, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Sí, señora. Hola, Ladies, un gusto. Sí, señora, cuéntanos. Bueno, mira, resulta que es que mi suegra, ella quiere empezar el proceso ante Colpensiones sobre, o sea, para pensionarse por invalidez, pero ella tiene aproximadamente como 8 o 9 años más o menos sin cotizar pensión. ¿Qué sucede ahí? Pero lleva 8 o 9 años sin cotizar o tiene un vacío en su historia de 8 o 9 años. No, tiene aproximadamente como 8 años que no cotiza pensión, o sea, tenía empleos, o sea, donde no cotizaba pensión, empleos normales. Listo, listo, Stephanie. Bueno, aquí lo más importante es que primero tu suegra pueda descargar una historia laboral actualizada y pueda tomar una consulta con nosotros, ¿sí? Ay, Para que, qué pena, repíteme porfa, que no se te escuchó bien, me repites por favor. listo. Entonces, lo primero que debe hacer tu suegra es descargar una historia laboral, ¿listo? De su fondo de pensiones en donde esté afiliada. Ella está afiliada en Colpensiones, me dice, ¿sí? Sí, ella está en Colpensiones. Entonces, van a descargar una historia laboral. ¿Por qué les digo esto? Entonces, porque nosotros no podemos iniciar un proceso de calificación si sabemos que de repente pues no vamos a tener las semanas para una pensión de invalidez. Entonces hay que revisar, por ejemplo, qué pasó con esos 8 o 9 años, si fue que ella, por ejemplo, estaba como independiente, tenía ingresos y no cotizó, se puedan tal vez pagar, o si de repente no, esos años no se van a cotizar, pero podemos tener derecho, no sé, a una pensión de vejez por régimen de transición, ¿sí? Hay que analizar primero, si de repente ya tendría requisitos para una pensión de vejez. Y segundo, si tenemos para una pensión de invalidez, revisar si eh, el diagnóstico que ya tiene pues nos da para un porcentaje superior al 50. Es decir, hay que hacerle todo un análisis, pero lo importante aquí en este caso sería tener esa historia laboral actual que nos puedan tomar, obviamente, la consulta y que en la consulta ustedes la lleven, ¿sí? Lleven esa historia laboral para que el abogado pueda revisarla y ya les pueda hacer unas preguntas muy particulares para primero revisar si tenemos derecho a una pensión de vejez o si tenemos derecho a una pensión de invalidez, porque, por ejemplo, el diagnóstico de tu suegra es de hace más de 10 años y hace 10 años ella sí estaba cotizando, entonces sí tendría derecho a esa pensión de invalidez. ¿Listo? Entonces, ese sería como mi recomendación y obviamente que tenga muy claro
ese diagnóstico, ¿sí? Entonces, no, mire, es que a mí me diagnosticaron esta enfermedad o sufrí este accidente y fue en tal fecha, para nosotros hacer como ese análisis si tenemos o no derecho a la pensión de invalidez. ¿Listo? Pero pueden tomar la consulta para revisarlo de forma particular. Y la consulta de la cual me estás diciendo para coger es la que dice que no tiene costo, que es la primera. Costo. Ahí nosotros, Stephanie, por ejemplo, nosotros ¿qué hacemos? Tenemos nuestra consulta virtual con el abogado, revisamos documentos y les decimos, bueno, en este caso particular debemos hacer esto, esto y esto, hay que acudir a esta administradora, sí, nosotros les damos como todo lo que viene a continuación y obviamente les damos ya el costo de nuestros servicios. Entonces, por ejemplo, si vamos a pedir la pensión de invalidez, nosotros les cobramos es al final, cuando ya se reconoce la prestación, o si vamos a acudir al médico laboralista, ese pago sí es anticipado, pero todo eso se lo damos con más claridad en la consulta, pero les damos como ese concepto jurídico para que ustedes puedan tener como ya un poco más de claridad en el caso. Ah, ok, Blair, muchísimas gracias. Listo, es con todo gusto, Stephanie. Bueno, tenemos otra en el chat de Luisa de Jesús. Dice, hola, buenas tardes. Un trabajador en mi empresa nos presentó 3 incapacidades por 2 días por dolor lumbar. Sin embargo, el área de talento humano venía realizando seguimiento por comportamientos. El contrato de trabajo le fue cancelado por justa causa. El trabajador colocó una tutela alegando que tenía una enfermedad laboral de la cual no se evidenciaba. ¿Cómo puede proceder la empresa en este caso? Gracias. Señora Luisa, buenas tardes. Bueno, pues en este caso particular es importante que ustedes tengan presente lo que ha definido la Corte Suprema de Justicia por fuero de salud, ¿sí? No podemos hablar de que una persona que tenga incapacidades por 2 días por dolor lumbar ya goce de un fuero de salud. No, porque es decir, no, ¿cómo me explico? Es decir, es como la gravedad, ¿sí? No, a mí me dolió la espalda, tengo 2 incapacidades por 3 días y ya fuero de salud, no. O sea, esto tiene que trascender, que ser como un poco más, no sé en qué términos decirlo, pero sí, como no cualquiera puede gozar de un fuero de salud. Entonces, importante que lo analicen. Entonces, lo que les recomiendo importante es revisar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es la SL 1152 del 2023. Se las voy a colocar aquí en el chat, obviamente para que todos lo puedan consultar. 1152 de 2023. Y obviamente lo que tienen que hacer acá es pronunciarse dentro de la acción de tutela y que tienen que probar que el despido pues se hizo con justa causa, ¿sí? Que el despido obviamente fue con ocasión a una justa causa que se dio el contrato de trabajo y no tiene que ver con su dolor lumbar. ¿Listo? Listo. ¿Sí? Pero pues importante revisar esa sentencia, manifestarse, obviamente tienen que pronunciarse en la acción de tutela y la posición de la empresa tiene que ser es que el despido no fue con ocasión a su dolor lumbar, o sea, fue con ocasión a pues su comportamiento, a que se configuró una justa causa, pero pues no tiene que ver con su estado de salud y su dolor lumbar. Listo. Bueno, ahí Diana Patricia dice, hola, por favor, ¿pueden aclarar sobre la pensión de invalidez y las semanas mínimas cotizadas o saldos mínimos? Listo, ya, qué pena, es que no puedo encender el audio. Listo, entonces las semanas, vamos a ver de las semanas como para recordarles. Entonces, en primer lugar, si la persona ha cumplido por lo menos con el 75% de las semanas mínimas para acceder a una pensión de vejez, solo se exige que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años. ¿Listo? Es decir,
Si la persona ya tiene más de 1150 semanas, si no estoy mal, no le vamos a exigir 50, sino que le vamos a exigir 25 en los últimos 3 años. Si, obviamente, si la persona no supera las 1150 semanas, entonces vamos a decir que esa persona necesita mínimo 50 semanas en los últimos 3 años anteriores al hecho causante, ¿sí? A la fecha de estructuración. Y si la persona es menor de 20 años, le vamos a exigir 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de la invalidez. ¿Listo? Con mucho gusto nosotros les podemos compartir las memorias de la presentación. Tal vez se las enviamos a, no sé, de pronto te las enviamos a ti directamente y tú se las compartes a todos, ¿cierto? Listo, sí, de igual forma, esta eh, charla de hoy queda grabada. Entonces, a todos los que se inscribieron les va a llegar la grabación de todo lo que hablamos hoy, de las preguntas. Sí, listo, perfecto. Listo. Y bueno, ya faltan 4 minutos. Si algo ahí está Richard Díaz, puedes hacer la preguntita y terminamos con esa. Señor Richard, tiene la mano levantada. Hola, Sale. muy buenas tardes. Sí, ¿Sí buenas me tardes. escuchan? Lo escuchamos. Sí, bueno. Bueno, lo que sé es que yo tengo glaucoma. Tengo glaucoma y perdí la visión en el ojo izquierdo y me tuvieron que operar del ojo derecho, pero igual no veo muy bien. Entonces yo estuve cotizando desde el año 2003 hasta el año 2019. Y el año pasado logré cotizar unas 4 semanas. Quería saber si hay algún problema en que haya cotizado estas 4 semanas o ya con lo que había cotizado puedo solicitar la pensión de invalidez. Listo, señor Richard. Muchas gracias por su pregunta. Entonces, lo primero es, ya usted nos está diciendo, ya tengo un diagnóstico y lo que tiene que hacer es solicitar la calificación de pérdida de capacidad laboral ante su fondo de pensiones, verificar que ese dictamen pues, le dé beneficios para acceder a su pensión de invalidez. Entonces, por ejemplo, que el porcentaje supere el 50%, que el origen esté correcto y que la fecha de estructuración sea el correcto. ¿Cuál sería la fecha de estructuración para este tipo de patologías? Entonces, cuando se le hizo el diagnóstico. Cuando se hace ese diagnóstico hacia atrás, es que se van a contar las semanas. ¿Listo? Entonces, tiene que hacer como todo ese proceso para verificar si tiene o no derecho a esa pensión de invalidez. Bueno, el diagnóstico fue en 2017, pero ya en 2019 como tal fue que perdí la vista. Sí, pero entonces mire qué En importante porque usted me dice, me dieron el diagnóstico en el 2017. Del 2017 sí. hacia atrás es que le van a contar que tenga las 50 semanas en los últimos 3 años, ¿sí? Y si las tiene, pues ya le empezarían ya obviamente a pagar la pensión de invalidez, ¿sí? Pero tiene que contar con ese dictamen para poder pedir su pensión. Sí, claro. Bueno, Ok. entonces esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Pueden ahí anotar el número y escribir todas las dudas que quedaron ahí pendientes. Y muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves de M-Learning. Que tengan una feliz tarde y muchísimas gracias, Hasblady, por tu tiempo y por la participación. Muchísimas gracias a todos por tu participación. Sé que había más preguntas, así que no duden en consultar. Nosotros estaremos dispuestos a resolver todas sus inquietudes. Muchísimas gracias y les deseo una feliz tarde.